Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Desde el confinamiento por el COVID, que otra vez ha afectado mi salud con síntomas un poco más marcados y viviendo días de confinamiento nuevamente. Pero bueno, agradezco enormemente las oraciones de todos vosotros. Hoy es martes y vamos a ir adelante con la lectura que nos corresponde en esta semana número 18, mientras meditamos en el capítulo titulado La esencia del Evangelio, ese mensaje incomparable que Germán nos presentaba el domingo y que ayer también describíamos en relación a la propiciación, cómo Dios ha provisto un medio para aplacar su ira, para castigar el pecado y para abrir un camino en una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. En esta mañana nuestra primera lectura se encuentra en el capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Nuestra siguiente lectura está en Hebreos capítulo 10 y el versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. También tenemos una lectura en Gálatas capítulo 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y nos queda una última lectura en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, y el versículo 14, porque el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y luego el versículo 18 a 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomarles en cuenta sus pecados, y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. La ira de Dios. ¿Qué viene a ser esa ira de Dios que fue propiciada en el Calvario? No es el furor caprichoso, arbitrario, malhumorado y consentido que los paganos le atribuyen a sus dioses. No es el furor pecaminoso, resentido, malicioso e infantil que a veces encontramos entre los hombres y que experimentamos cualquiera de nosotros. Es una función de esa santidad que expresa en las demandas de la ley moral de Dios, como hemos leído en 1 de Pedro 1:16, sed santos, y de esa justicia que se expresa en actos divinos de juicio y recompensa, como hemos leído en Hebreos 10:30, mía es la venganza, yo daré el pago. La ira de Dios es la santa revulsión del ser de Dios contra aquello que es la contradicción de su santidad. Da como resultado una positiva exteriorización del desagrado divino, y esta es una ira justa. La reacción correcta de la perfección moral en el Creador hacia la imperfección moral en la criatura. Lejos de ser moralmente dudosa,
La manifestación de la ira de Dios es clara al castigar el pecado. Lo que sería en realidad dudoso es que Él no mostrase su ira de este modo. Dios no es justo, es decir, no obra del modo que es correcto, no hace lo que corresponde que haga el juez, a menos que castigue como se merece todo lo que sea pecado y obrar indigno. En nuestro siguiente apartado, que titulamos Descripción de la propiciación, vamos a notar 3 hechos en relación con ella, con la propiciación. En primer lugar, la propiciación es obra de Dios mismo. En el paganismo, el hombre propicia a sus dioses y la religión se transforma en una especie de negociación que llega incluso al soborno. En la Biblia, Dios propicia su ira con su propia actuación. Por eso dice, Dios puso a Cristo como propiciación. Así afirma Pablo. Envió a su Hijo, dice Juan, para hacer la propiciación de nuestros pecados. No fue el hombre, a quien Dios era hostil, el que tomó la iniciativa para obtener la amistad de Dios. Ni fue Cristo Jesús, el Hijo Eterno, quien tomó la iniciativa para volver la ira del Padre en amor. La idea de el bondadoso Hijo que hace cambiar la actitud a un Padre despiadado, ofreciéndose en lugar del hombre pecador, no tiene lugar en el mensaje del Evangelio. Ese es un concepto anticristiano, porque niega la unidad de la voluntad en el Padre y el Hijo, y por ello pasa a ser en realidad una idea politeísta con la creencia diferente en dioses diferentes. La Biblia elimina totalmente esta posibilidad al insistir en que fue Dios quien tomó la iniciativa cuando sofocó su propia ira contra aquellos a quienes, a pesar de no merecerlo, amó y eligió salvar. La doctrina de la propiciación es precisamente esto, que Dios tanto amó a los objetos de su ira que dio a su propio Hijo con la mira de que Él, por su sangre, hiciera provisión para la remisión de su ira. Correspondía a Cristo resolver la cuestión de la ira, de modo que quienes Dios amó no volvieran a ser objeto de su ira, y que el amor lograse su objetivo, que consistía en hacer de los hijos de la ira los hijos de la buena voluntad de Dios. Tanto Pablo como Juan afirman esto en una forma explícita y enfática. Dios revela su justicia, dice Pablo, no solamente por medio de la retribución y el juicio según la ley de Dios, sino también aparte de la ley, al declarar justos a los que ponen su fe en Jesucristo. Todos han pecado, mas todos son justificados, absueltos, aceptados, rehabilitados, puestos en la debida relación con Dios, y esto en forma libre y gratuita, como leímos la semana pasada en Romanos 3, 21 a 24. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues la respuesta sencilla es por gracia, es decir, misericordia por oposición a mérito, amor para con los que no aman, ni podría decirse son dignos de ser amados. ¿En qué forma obra la gracia? Pues mediante la redención. Y redención implica liberación por rescate. Es decir, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que para quienes depositan su fe en Él, Cristo Jesús es la fuente, el medio y la sustancia de la redención? Porque dice Pablo, Dios lo puso para hacer propiciación. De esa iniciativa divina surgen la realidad y la disponibilidad de la redención.
Más tarde dirá Juan, el amor entre hermanos es la semejanza familiar de los hijos de Dios. El que no ama a los cristianos, evidentemente, no forma parte de la familia, por cuanto Dios es amor y Él comunica amor como parte de su naturaleza a todos los que lo conocen. En segundo lugar, el segundo apartado es que la propiciación es producto de la muerte de Jesucristo. La palabra sangre se refiere a la muerte violenta que padecían los animales sacrificados según el pacto antiguo. En Levítico 17:11 se explica por qué. Dice allí, la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación. Cuando Pablo nos dice que Dios puso a Jesús para hacer la propiciación por su sangre, lo que quiere decir es que lo que apagó la ira de Dios y con ello nos redimió de la muerte no fue la vida de Jesús, ni las enseñanzas de Jesús, ni su santidad, ni su fidelidad al Padre. Lo que nos redimió fue el derramamiento de su sangre al morir. Con los otros escritores del Nuevo Testamento, Pablo señala la muerte de Jesús como el acto expiatorio y explica la expiación en términos de sustitución representativa, en la que el inocente toma el lugar del culpable, en el nombre del culpable y por su bien, bajo el hacha del castigo judicial de Dios. Y esto lo ilustramos como hemos leído recién en Gálatas 3:13, donde se afirma que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Luego, en 2 Corintios 5, 14, 21, hemos leído que fue sacrificado por los pecadores, sufriendo la pena de muerte en su lugar. Esto es sustitución representativa. El sistema de sacrificios instituido por Dios en el Antiguo Testamento, el animal perfecto que era sacrificado era simbólicamente un representante del pecador, el cual ponía su mano sobre la cabeza del animal, identificándolo así consigo mismo. Y luego el animal era muerto como sustituto del oferente, y la sangre rociada delante del Señor y aplicada a cada uno de los altares o a los dos en el santuario era una señal de que se había cumplido la expiación, conjurando la ira y restaurando la comunión. En el día de la expiación se utilizaban 2 machos cabríos. Uno era muerto como sacrificio por el pecado y el otro, luego que el sacerdote hubiera puesto sus manos sobre su cabeza y colocado simbólicamente los pecados de Israel sobre él mediante la confesión, era enviado al desierto para que llevara sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas. Levítico 16, 21, que os tocaba leer en el día de ayer. Este doble ritual enseñaba una sola lección, que mediante el sacrificio de un sustituto representativo se conjura la ira de Dios y se trasladan los pecados a un lugar fuera de la vista, de modo que no vuelvan a perturbar la relación que cualquier persona salva puede experimentar con Dios. El segundo macho cabrío, la víctima propiciatoria, ilustra lo que según ese tipo se lograba mediante la muerte del primer macho cabrío. Dichos rituales constituyen el trasfondo inmediato de la enseñanza de Pablo sobre la propiciación. Es el cumplimiento del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento lo que proclama Pablo. Se trasladan los pecados a un lugar fuera de la vista, de modo que no vuelvan a perturbar la relación con Dios. Mi oración escrita esta mañana es: amado Dios, qué maravillosa es la salvación que nos has dado en Cristo. Abre nuestros ojos para comprender, valorar y agradecer lo que has hecho
para nosotros. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Mañana miércoles, si el Señor lo permite, continuamos con la esencia del Evangelio. Mientras tanto, manteneos bendecibles.